la bienvenida a este nuevo webinar junto a Cambium. Veréis en pequeñito a nuestros compañeros de Cambium, Maurice y Óscar. También está mi compañera Raquel, que es la responsable de marketing de Instantbyte. Yo soy Alejandra. Y para quienes todavía no nos conozcan, vamos a hacer un pequeño repaso sobre quién es Instantbyte y qué podéis encontrar en nuestra empresa. Mayoristas especializados en redes, voz, seguridad e IoT. IoT es la última pata que hemos agregado a nuestra línea de producto, que se divide pues, en soluciones de Wi-Fi WISP, de voz sobre IP, productos de networking, soluciones de videovigilancia, seguridad, soluciones de fibra óptica y, como comentaba, IoT, que parece ser una nueva área que está cogiendo cada vez más fuerza. Hoy el webinar lo estamos haciendo junto a Cambium, que es una de nuestras marcas de cabecera, pero trabajamos con más fabricantes. Cualquier solución que necesitéis nos podéis llamar y os vamos a tratar de asesorar, siempre buscando la mejor opción para vuestro proyecto. Por ubicarnos en el sector, llevamos más de 20 años distribuyendo producto. Tenemos más de 5.000 clientes en cartera, tenemos más de 70 marcas en nuestro catálogo y aquí podéis ver un poco la evolución de facturación que hemos tenido en los últimos años. Las razones para elegirnos: el asesoramiento. Llevamos más de 20 años, conocemos muy bien el sector, vamos a intentar acompañaros en todo el proceso de compra y de instalación del producto. Tenemos un catálogo muy extenso con muchísimas referencias. Stock. Contamos con más de 3 meses de rotación en almacén. Esto significa que va a ser raro que nos quedemos sin algunas de las referencias. Y la garantía, que ofrecemos incluso más garantía de la que ofrece el propio fabricante. Vocación de servicio, experiencia y formaciones como la que estamos impartiendo hoy. Hoy es un webinar, también hacemos formaciones certificadas e impartidas por profesores titulados en nuestras instalaciones y online, y contaros que estamos en todas las redes sociales para responder a todas vuestras dudas, para contaros todas nuestras promociones y bueno, y para que estéis al día de todas las novedades en el mercado. Con esto yo termino. Maurice, os agradezco la asistencia, te cedo el testigo. Muchas gracias. Jolín, eso ha sido A ver, a rápido. medida Está preparado, ¿eh? que Sí. haya cualquier duda, como ha dicho Alejandra, si podéis ponerlo en... Bueno, abajo tenéis las distintas opciones. En lugar de ponerlo en el chat, que se va perdiendo, pues os recomendamos que lo pongáis en preguntas-respuestas, porque además esas respuestas están vinculadas y las podéis ver todos. En el momento que haya alguna pregunta, pues Alejandra interrumpirá, bueno, o esperará un momento apropiado para hacértela, Maurice. Sin problema. Vale. Maravilloso. Bueno, Venga, lo primero, pues agradecer a todos por estar aquí, y los que lo están viendo en grabación, pues también, que se toman el tiempo de escucharnos y de prestar atención a esto. Vamos a estar hablando de soluciones para operadores, porque entendemos que hay un negocio ahí importante y que en Cambium Networks, pues históricamente hemos formado parte de este ecosistema, pero a ver si logro que las slides avancen. Pues un poco comentaros que el equipo ha cambiado. Desde abril del 2023 el equipo en general de Iberia ha migrado. Yo he pasado de la parte técnica a la parte comercial. Yo soy ahorita el responsable comercial para Cambium, Regional Sales Manager, si lo queréis ver en inglés. Oscar buenos días, Oscar, nos ha venido a acompañar como responsable técnico, llamémoslo responsable preventas. Y Víctor Arancibia, que no está hoy con nosotros porque para temas de operadores no trabajamos tanto en la parte de canal, sino vamos a cliente. Víctor es el responsable de canal, con lo cual para todas las oportunidades de canal o todas las actividades de canal relacionadas con Cambium, pues él es la persona de referencia. Y bueno, estaba pensando qué tanto detalle habría que hablar, ¿no? Entonces entiendo que hay que hacer un pequeño repaso de quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos y de dónde venimos. Y de manera muy breve,
la historia de Cambium viene mucho antes del el propio nacimiento de Cambium, que fue en el año 2011. Que era un proyecto que se desarrollaba dentro de Motorola que se llamaba Canopy para temas de punto multipunto, y una empresa externa inglesa que se llamaba Orthogon System, que luego fue adquirida por Motorola. A partir de ahí empieza como ese liderazgo de radio de Motorola, junto con otras cosas, llámelo Tetra, llámelo los móviles, llámelo las impresoras, muchas cosas de las que sabemos que hace Motorola. 2011, Motorola se deshace de esa parte, nace Cambium, empezamos como una empresa, empezamos a desarrollar nuestras propias soluciones independientes, y de ahí que empezamos a desarrollar no solo las soluciones de PMP, que vamos a hablar hoy de la cuarta y la quinta generación de PMP, ¿vale? De Canopy, sino que también empezamos a desarrollar, de hecho, estamos de enhorabuena, porque hace 10 años empezó la jornada de ePMP, que es la solución digamos, de costo eficiente de multipunto, como lo veis aquí en 2013 por ahí, 2014, y de ahí empezamos nuestro liderazgo en soluciones de banda ancha. De hecho, en España, en general, tenemos muchísimos clientes, muchísimo despliegue de soluciones con equipos de multipunto de cambio. 2018 pasan muchas cosas, pasamos a ser una empresa pública, adquirimos una empresa de Wi-Fi que se llamaba Cirrus, lanzamos nuestra plataforma de switching, perdonadme que aquí el texto se ha pasado. Y además, en el 19 pues empezamos a lanzar plataformas conjuntas de Wi-Fi. Los que habéis estado en el webinar de soluciones empresariales lo habréis visto, pero también, y no nos quedamos en ello, lanzamos la solución de 60 gigas, que espero que nos dé tiempo de poder hablar un poquitín de ello, ¿no? Y luego también lanzamos una solución de 5G fijo en banda de 26 y 28 gigahercios, de 26 a 28, de la cual no hablaremos hoy, pero que sepáis que está ahí disponible para operadores en banda licenciada, y hay una subbanda aquí en España que está permitida para uso civil o digamos privado, ¿de acuerdo? No está en la transparencia, perdonadme, pero también hemos lanzado recientemente una solución de GPON que para operadores puede estar muy interesante. Y este es un poco el ecosistema completo, ¿no? En cambio, podemos hacer radioenlaces de larga distancia en banda licenciada, en banda no licenciada, un poco para que nos ubiquéis. Podemos hacer ese despliegue de distancias cortas con radioenlaces. No sé qué le pasa a esto, está un poquito lento el día de hoy. Podemos también hacer el despliegue multipunto con las soluciones que vamos a estar hablando a día de hoy. Tenemos soluciones también para el entorno industrial, ¿de acuerdo? De las que no hablaremos a día de hoy. Y obviamente lo que es el acceso de última milla y la parte Wi-Fi, switching, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto gestionado a través de una plataforma que puede ser cloud o puede ser en local, que se llama CN Maestro, de la cual hablaremos también qué funcionalidades nos aporta, y un equipo de soporte a nivel mundial con 24/7 para atender a todas nuestras necesidades. Además de, obviamente, el equipo local que comenté en la primera transparencia, ¿vale? Los mercados objetivos, pues son muchos. Y dentro de Cambium, pues naturalmente entramos en entornos gubernamentales. Tenemos una gran pegada en temas de ayuntamientos. Tema de Wi-Fi for EU nos ayudó muchísimo. Todo lo que es la parte rural, conectividad, pues tenemos proyectos también de videovigilancia con algunos ayuntamientos, etcétera. Aunque en la presentación no hay mayor detalle, tenemos soluciones también diseñadas y preparadas específicamente para el entorno militar, para despliegues tácticos, etcétera, que lo tenemos ahí. Tema de comunicaciones, lo que sería industrial, pues hay cosas interesantes en la parte de agricultura, la parte de utility, pues todo lo que son molinos de viento, granjas solares, etcétera. También la parte empresarial, que es, digamos, otra gama de productos, y la vamos a ver inmediatamente en temas verticales, ¿de acuerdo? Y lo que nos atañe a día de hoy, pues soluciones para operadores inalámbricos o incluso de cable, o lo que conocemos normalmente como WIS, ¿no? En estos casos. La gama de productos podría llegar a ser abrumadora. Esto es simplemente una muestra. Hoy nos vamos a estar centrando en las soluciones ePMP. Y como bien dice la presentación, el título de la presentación, hablaremos del Eloy
y el mañana. Y además, también las soluciones de Canopy, que vamos a hablar también de las soluciones que están disponibles hoy y las soluciones que estamos trabajando para mañana. No voy a entrar en el detalle de todo esto, pero simplemente también recordaros que tenemos una serie de herramientas y aplicaciones que para vosotros son gratuitas y que os pueden aportar mucha calidad. Mira, tenemos lo que se llama el Link Planner, que es nuestra herramienta de diseño de radioenlaces punto a punto o de soluciones multipunto, en la cual nos va a permitir, con una precisión muy buena, y yo particularmente siento mucho orgullo del equipo de desarrollo de Link Planner, porque nos va a permitir pues, identificar los niveles de rendimiento que va a tener cada uno de los clientes, nos va a permitir ver un poco las capacidades agregadas que vamos a poder tener en un punto de acceso, nos va a decir un poco la línea de vista, el uso del terreno, si el enlace es viable o no, todas las distintas cosas que podemos ajustar en un radioenlace, además de prepararnos la lista de la compra, con lo cual es muy sencillo hacer nuestro diseño, coger la lista de la compra, hablar con Instantbyte y decir, oye, chicos, pasarme cotización de eso. Si nuestro diseño va más bien por la parte Wi-Fi, tenemos el Wi-Fi Designer, lo podéis ver en nuestra web. Vamos a estar hablando también en esta presentación del CN Archer, que es una herramienta que yo creo que es primordial para nuestros operadores. Vamos a ver un poco el detalle, pero sustancialmente es una aplicación en el móvil para dar las altas en casa del cliente. Y tenemos también una solución CNHit, de la que no hablaremos el día de hoy, que nos permite identificar, dada la huella de cobertura que pueda tener mi operador, con una precisión oído de 1 metro, con lo cual no estamos viendo si ahí hay una casa o hay un edificio, sino vamos a ver si hay un árbol o la azotea está en 2 aguas, para que os hagáis un poco la idea, para que en una llamada de un teleoperador podamos identificar en el instante si ese cliente es viable o no y el tipo de, incluso salir con una orden de trabajo si fuera el caso. Hablamos de CN Maestro X, que es la plataforma de gestión unificada de todo lo que tenemos en pantalla y lo que amalgama la solución en lo que llamamos el One Network Solution y la gama de productos. Vamos a estar hablando en un webinar futuro de la solución QoE que decía Alejandra, perdón, que es el Quality of Experience. Perdóname. Está previsto este webinar para el 3 de noviembre. Así mismo es. Me excuso por el desliz, pero he dormido poco, lo siento. Vale, y soluciones punto a punto. ¿Cuál es la idea? Que cuando queremos ofrecer soluciones inalámbricas o lo que llamamos multigigabit, y aquí hice un cambio y me quedó un poquito malo, pero bueno, no voy a reparar en ello. Si queremos tener comunicación a largas distancias, pues lo normal es trabajar en bandas de frecuencia entre comillas bajas, ¿no? O sea, en banda de 5 GHz, banda de 3,5. Y aquí entran las soluciones PMP y las soluciones ePMP, de las que vamos a estar hablando mayoritariamente hoy. Si queremos mayores rendimientos y la solución pasa por una banda licenciada, como es la banda de 28 GB, tenemos también la solución que llamamos CNWave 5G fijo, ¿de acuerdo? Y aquí una distancia de hasta 5 kilómetros podemos ofrecer hasta 400 megas de agregado al cliente, ¿de acuerdo? Y finalmente, si el alcance es más corto, pero los rendimientos son por encima del gigabit por segundo, tenemos las soluciones de 60 gigabit por segundo. Y eso obviamente lo podemos juntar con routers residenciales, que vamos a estar haciendo un lanzamiento de un nuevo router a principios del año que viene, pero obviamente casándolo con todas las soluciones Wi-Fi y nuestras soluciones de switching, que hubiera sido una exageración incluir dentro de nuestra presentación, pero tenemos switches también diseñados para nuestros operadores que nos permiten pues alimentar todo lo que veis en pantalla. Obviamente con una gestión centralizada desde el CN Maestro, y la idea es esta, tener una mejor tecnología, una protección de la inversión, y esto siempre lo digo, ¿no? Los equipos de exteriores, todo lo que vamos a estar hablando hoy, tienen garantía de 3 años. Equipos de exteriores con garantía de 3 años no es fácil encontrar por ahí. Y los equipos de interiores tienen garantía limitada de por vida
la mayoría, si no todos, y algunos pues se quedan en 5 años, ¿no? Y la idea es tener, para nuestros partners en la parte de Enterprise, tener buenos márgenes para poder trabajar en conjunto, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos ofrecer, ¿no? Dentro de las soluciones inalámbricas, queremos ofrecer todo tipo de soluciones, ¿no? Llámalo audio, vídeo, esto que estamos haciendo hoy, una videoconferencia, llámalo el streaming de vídeo, llámalo Instagram, etcétera. Y al final, esto es capacidad, muchos clientes y rendimiento, ¿no? Al final queremos ofrecer todos estos servicios en banda libre. Y vemos cosas como estas, ¿no? Yo no sé si alguna vez habéis visto alguna torre por ahí. Estas son fotos no de lugares alejados de la península ibérica. De hecho, no. Esto es aquí en España, ¿vale? Quizás de algún tiempecillo, pero estas son cosas que están pasando por ahí. Y esta en realidad no es la solución adecuada. ¿No lo es? Porque al final lo que estamos es generando una interferencia bárbara. Entonces, hace un tiempo lanzamos en lo que es la gama de PMP la tercera generación, ¿vale? Y debatía yo un poco de cómo presentarlo a día de hoy y decía, pues para hablar de la cuarta generación, que es lo que empezamos a lanzar ahora a finales de año y el año que viene, vamos a hablar de nuestras 3 generaciones, ¿no? Ver un poco cómo evolucionamos. Y bueno, y con este bagaje un poco de Motorola, pues ahí hay unos móviles, pero vemos un poco de cómo hemos ido evolucionando en general. Y lo hacía un poco para entender cómo llegamos a esta cuarta generación. Y de manera muy breve, la primera generación, por ahí por el año, hace 10 años, lo que aportaba era esta resolución al problema de la reutilización de frecuencias. Y entonces, la primera generación, lo primero que aportó fue la sincronización mediante GPS. Y esto, hace 10 años, a nadie le pasaba por la cabeza usarlo. A día de hoy, somos líderes en soluciones con sincronización de GPS y mucha gente lo ha intentado y ha fallado, ¿vale? Entonces, un poco para que lo tengáis en cuenta. ¿Y esto qué permite? Nos permite, por un lado, bueno, además con una tecnología de antenas importante, nos permite reutilizar las frecuencias en la misma torre. Es decir, que si yo tengo este ejemplo muy sencillo de una torre con 4 sectores, yo puedo poner sector 1 hacia el norte y sector 3 hacia el sur con exactamente la misma frecuencia. ¿De acuerdo? Y esto creo que nadie lo puede hacer a día de hoy, sino solo nosotros. Y me voy más allá. Obviamente también podemos hacer este sur con otro par de equipos, ¿de acuerdo? Pero la sincronización también me permite apurar mucho este umbral entre ellos. La norma, iba a decir no escrita, a lo mejor es el caso, dice que esta separación de frecuencias tiene que ser al menos el doble del ancho del canal de cada uno de ellos. Entonces, si estos son 40 megahercios, esta separación tiene que ser 80. Con lo cual eso desperdicia un poco el espectro. Cuando yo tengo sincronización por GPS, esto puede ser tan cerca como 5 megahercios. Es decir, pueden estar muy pegaditos. Entonces, en un entorno de 90, 95 megahercios, yo puedo tener mi torre completa dando servicio. ¿De acuerdo? Nos comentan, Maurice, que el Sí, problema que se encuentran es que por sí. mucho que avanzan los radios, te encuentras con una torre saturada en FM y te contamina el cable de Ethernet y te tira la red abajo. Ahí voy a hablar un poquito de cómo lo abordamos, ¿no? Efectivamente, ese es un problema que afecta absolutamente a todo lo que pase por esa torre, incluso a las torres que están cercanas, porque es verdad que la cantidad de energía es bárbara y afecta el cable, pero la solución a eso, bueno, tienes la solución difícil, que es empezar a pantallar, poner aislamientos, hacer un cable hipertocho, no sé qué, nos podemos ir por ahí o ir por fibra. Entonces alimentas por cobre, que no vas a tener problemas de interferencias, y usas la fibra. Las soluciones, los EPMPs de cuarta generación ya incorporan puertos SFP para poner fibra. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver, pero me adelanto dada la pregunta. ¿Vale? Y te protege la alimentación también, vimos el otro día. Y te protege la Tener- alimentación, porque si viene, imaginaros que viene un rayo, buen punto ahí, Óscar. Si viene un rayo, pues por la fibra no va a ir el rayo, va a ir por el cobre, y el cobre a lo mejor termina en un alimentador y ya está, pero no te va a dañar la electrónica. ¿De acuerdo?
Aunque las buenas prácticas dicen que tengamos que tener los derivadores, bueno, no los derivadores, las puestas a masa y todas las protecciones contra sobretensión, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que permitía esta primera generación? Una capacidad increíble y una escalabilidad muy buena de cara a las interferencias que yo podía generar. Hay una cosa que no se dice ahí, y también empezamos con las soluciones de sincronización por tiempo. Cuando tú tienes la parte GPS también puedes, o mejor dicho, cuando desarrollas el TDD, que es la transmisión por división de tiempo, y logras sincronizarla en tiempo, puedes hacer esta reutilización de frecuencia. Pero también nos permite a que el cliente no sufra de colisiones. Es decir, que no haya una degradación del sistema debido a las colisiones que genera el propio sistema. Aquí somos un poquito más, llamémoslo, estrictos, dictatoriales, y asignamos tiempos de transmisión a los clientes de manera que ellos no van a tener colisiones, que al final es donde se derriten las redes inalámbricas para multipunto. No me quiero enrollar mucho. La segunda generación cogió todo lo bueno de la primera, y esto era en soluciones 11N, es decir, hasta 64 QAM, y luego le añadimos un filtrado dinámico que sustancialmente lo que hacía era aislarnos del ruido de las frecuencias en las que no estamos trabajando para evitar saturar el receptor, y añadimos algo que era innovador y no existía en 11N, que era una antena opcional que nos permitía hacer el beam steering, es decir, enfocar el oído para poder centrarnos en el cliente que nos estaba hablando. Y de esta manera evitábamos escuchar a todo el espectro y escuchar a un lugar donde había interferencias. Entonces aquí el caso que mostramos en la transparencia, pues no es más que si el cliente está aquí, el cliente está aquí, el cliente está aquí, y yo tengo una fuente de interferencia en este ángulo, perdonadme, la antena de beamforming lo que va a hacer es mejorar la calidad del enlace de subida de estos clientes, de subida, ¿de acuerdo? Que esto, yo creo que aquí vino la gran explosión de Cambium en entornos de multipunto con la segunda generación. Esto era 11N, y por ahí en el año 2018 lanzamos la tercera generación, que estaba basada en soluciones AX, que reutiliza todo esto, ¿de acuerdo? Tiene filtrado dinámico, tiene el beam steering en subida, porque además, como sabéis, bueno, si sabéis, en 11AX empezamos a hablar de multi-user MIMO, empezamos a hablar de beam steering y incorporamos esas tecnologías aquí, además de todo lo que ya teníamos. Sincronización por GPS, filtrado dinámico, TDD, etcétera, ¿no? Y además aumentamos las modulaciones y aumentamos las opciones de canal. Podemos llegar hasta 80 MHz. Y eso que nos permite también aumentar las capacidades por sector. Si en otras soluciones de otros fabricantes nos da un poquito de miedito ir por encima de 30 suscriptores, con las soluciones de Cambium, y os puedo mostrar ejemplos, podéis ir tranquilos a 80, 90 y 100 suscriptores por sector. ¿De acuerdo? Porque toda esta tecnología de la que estoy hablando nos permite dar esas capacidades, dar esos rendimientos. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, esta tercera generación que está siendo válida nos va a permitir, pues, aumentar el rendimiento comparado al 2000 gracias a multi-user MIMO, porque yo puedo hablar con dos clientes simultáneamente. Es muy probable que encontremos una combinación en la que dos clientes yo les pueda transmitir simultáneamente. Hay una razón técnica para esto, pero no es el objetivo de la presentación de hoy ir en ese detalle técnico. Otra es aumentar la modulación. Cuando yo aumento la modulación, pues paso de 64 QAM a 256 QAM, si el entorno me lo permite, e igual algo puedo mejorar el rendimiento. ¿De acuerdo? No vamos a decir a tope, pero normalmente es que sí mejora. Y vemos muchos clientes que en vez de ir a 64 QAM, pues empiezan a ir a 256 QAM. Y otra opción, que es un poco menos probable, pero sigue estando ahí, es que yo pueda utilizar un canal más ancho. ¿De acuerdo? Entonces, si yo puedo utilizar un canal más ancho, pues obviamente aumento el rendimiento. Y de ahí viene este 5X que hablábamos al inicio. Entonces, visto un poco en perspectiva, esto es la historia, ¿no? Y en este
en este sentido también hacemos un esfuerzo en Cambium y sabemos que otros fabricantes quizás se hacen un poco la vista gorda y nos preocupamos mucho porque haya una retrocompatibilidad, ¿vale? Me voy a excusar un segundito que tengo otra llamada que me han cambiado hasta ahora y seguramente me están esperando y me gustaría... bueno, ahorita les escribo. Nada, no os preocupéis. Y hacemos una compatibilidad total. Es decir, si yo tengo estos equipos o yo tengo una red antigua instalada con equipos de la serie 2000 y yo simplemente cambio la cabecera y la actualizo a una 3000, yo puedo seguir dando servicio a esos clientes antiguos. Es decir, yo no tengo que ir a visitar al cliente y hacerle una actualización. Obviamente los rendimientos del cliente no se van a ver mejorados hasta que yo no le cambie el suscriptor. Pero de golpe y porrazo yo puedo empezar a añadir clientes con nuevas prestaciones. Ahora estamos hablando del 4500, ahorita vamos a hablar con más detalle durante la presentación, pero vamos a ver lo que nos aporta esta cuarta generación. Visto así un poco y hablando de rendimientos agregados, estamos hablando que en 11N pues llegamos más o menos a 200 megabits, aquí podemos llegar hasta 1 gigabit por segundo, de aquí los 5X, ¿de acuerdo? Pero en el 4500, que es la cuarta generación, podemos llegar a más de 3 megabits. Y lo he puesto mal, ¿eh? Era que aquí decía, lo he copiado mal. Estos son 3 gigabits, perdóname. Obviamente porque hacemos 1024 QAM, tenemos canales de 80 y, lo más importante, podemos agrupar hasta 4 clientes que son 11AC u 11AX. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea que tenemos en cambio? Primero, abordar los estándares, que el estándar Wi-Fi pues, nos aporta cosas muy buenas y tenemos que tener cuidado con otras que son un poco más delicadas. Es decir, centrarnos en lo bueno que es el multi-user MIMO en los chips Wi-Fi y ponerle nuestra salsa mágica, que es el TDD y la sincronización. ¿De acuerdo? Y esta es nuestra apuesta y esto nos permite escalar mucho más la solución de cara a la competencia. En vez de añadir modulaciones a lo loco y no mejorar el multi-user MIMO, entendemos que las capacidades de agregada van a estar muy por debajo. Y visto un poco así, y ya vamos a hablar en el detalle, a día de hoy tenemos toda la gama 3000, luego lo vamos a ver en contraposición entre ellos, que están, como os decía, en 802.11ac Wave 2 y permiten todo lo que podemos hacer. Tenemos el micropop, que es para corto alcance. Yo lo veo así como la pequeña plaza del pueblo que se quedó descolgada, que está en sombra. Una zona que necesite cobertura de no más de 2 kilómetros con antena omnidirectiva nos viene muy bien. O a lo mejor para hacer un sondeo o entrar en una población de manera muy rápida. Coges el equipo, que es del tamaño de una P Wi-Fi, pones el cable de red, configuras y empiezas a dar servicio. Luego tenemos el 3000L, que no goza del multi-user MIMO, pero es un 2x2 y tiene unas velocidades interesantes, 500 megas de agregado y una gestión de hasta 64 clientes. Y luego tenemos, digamos, el tope de gama, que es el 4x4 y que hace todo lo que estábamos comentando. Lanzamos ahora, a finales de año, a principios del año que viene, lanzaremos el 4500, que ya es con tecnología 11AX y que nos da el multi-user MIMO de hasta 8x8. Nos da obviamente velocidades más altas y mayor densidad de suscriptores sustancialmente porque los podemos agregar con el multi-user MIMO. Y estos son un poco las credenciales, ¿no? del 4500. Podemos usar canales de 20, 40 y 80 y la modulación hasta 1024. Os dejo aquí abajo porque va a haber ruido por ahí, porque a nivel mundial, y de hecho el lanzamiento del 4600 ya se está haciendo en algunas regiones. Este equipo trabaja en la banda de 6 GHz, aunque no está puesto aquí muy claramente. El problema que tenemos es que en Europa, en España, no se puede utilizar 6 GHz, perdón, sí que lo pone aquí, 6 GHz, ¿de acuerdo? Con lo cual hay ruido por ahí en el mundo, el 4600, pero aquí no se puede utilizar, que lo sepáis un poco. Este nos puede hacer un 4096 QAM y nos permite hacer hasta 4 GB por sector con un 4x4 además, por cierto. ¿Vale? Sencillo, el 4500 está todo integrado, es decir, está la radio y el arreglo de antenas, todo incluido dentro de la misma caja. Creo que por ahí más adelante está información de pesos, etcétera. Creo que eran 12 kilos o por ahí.
No es pequeño, pero tampoco es excesivamente grande, con lo cual la instalación es muy limpia. Es decir, obviamente si solo vamos a usar cobre, le ponemos un cable y ya está. Lo que os decía, tiene un puerto SFP Plus que le podemos poner fibra, ¿de acuerdo? Y entonces por el puerto de cobre solo alimentamos por PoE y por el puerto de fibra llevamos los datos, ¿de acuerdo? Se alimenta con PoE de 56 voltios o entre comillas estándar. No consume mucho, que hoy en día la factura eléctrica siempre la tenemos en visión. Y puede llegar hasta 34 dBm, bueno, un poco según la regulación, ¿no? Y el sector viene ya con su antena integrada de 90 grados. Vamos a lanzar en una segunda fase, a futuro, como os lo digo, lo que es un 4500 conectorizado. Y aquí es súper divertido, ¿no? Porque tienes no solo 8, sino 9 conectores de antena. Una es la del receptor GPS, pero las otras 8 son de antenas físicas. Y aquí podemos hacer muchísimas cosas. He visto que estamos trabajando con la gente de RF Elements en hacer una especie de arreglo de trompetas. Entonces vamos a tener varios sectores del mismo AP, de la misma frecuencia, apuntando a zonas diversas. Pues eso, 3x412, 120 grados, pues lo podremos hacer con esto. Hacer una especie de multi-user MIMO un poco más torpe. Pero también podemos separar, y a lo mejor en una zona rural muy amplia de poca densidad, podemos conectar 4 antenas de 90 grados a este equipo y poner norte, sur, este y oeste y dar cobertura a los 90 grados con este equipo. O poner 4 antenas de 30 grados, lo que se necesite. Un poco para que lo sepáis, que esto es a donde vamos. Maurice, perdona, ¿tiene Sí. previsión de salida? No os lo puedo decir. A lo largo del año que viene lo estaremos viendo. ¿De Vale, acuerdo? y nos preguntan, nos comentan que trompetas no. Literalmente, trompetas no, con muchas O's. Ojalá habláramos de las trompetas algún día. Nunca nos funcionaron ni RF, ni Ubiquiti, ni otros fabricantes. ¿Qué me dices? Yo tengo clientes súper contentos con las trompetas de RF Elements. Pues aquí igual, Carlos, lo que podemos hacer es escribirte a posteriori con las recomendaciones que nos haga Maurice. Dice que han perdido mucho tiempo en su sustitución. Pues lo único que se me ocurre es poderte ofrecer algún asesoramiento con las recomendaciones que desde Cambium nos hagan con las mejores antenas de cada fabricante. De hecho, Sí. nosotros trabajamos con RF Elements de la mano para hacer una antena más con una huella más pequeña de multi-user MIMO para el 3000. De hecho, tenemos una dual horn, que es una trompeta doble para el 3000, que hace que el equipo sea muy pequeñito, o sea, que no tengas que tener tu antena de el panel típico de 90 grados, sino que son 2 trompetitas ahí pegadas en el equipo, ¿no? Me causa curiosidad de que no... También recuerdo que tenemos por ahí un documento en el que vinculamos los modelos de antena que mejor funcionan con los productos de Cambium. Sí. Entonces, igual también, Carlos, puede ser interesante hacértelo llegar, por lo menos para que lo tengas en consideración y puedas echarle un ojo. De todas maneras, como bien podéis pensar, la gente de RF Elements y nosotros tenemos una buena relación y yo creo que se puede revisar, ¿no? Aunque Alejandro ya no esté ahí. Pero bueno, vosotros lo lleváis, ¿no, Alejandro? Lleváis RF Sí, Elements. tenemos RF Elements también, sí, por eso decía el documento, o sea que si en cualquier ocasión necesitáis encontrar los equipos que mejor funcionen con otros fabricantes, porque se pueden dar, oye, que haya una incompatibilidad por motivos X, pero si existe, que en este caso además habéis trabajado de forma conjunta, pues es mucho más sencillo. Nosotros siempre vamos a recomendar lo que vosotros como fabricante nos digáis. Yo trabajo muy bien con esta marca. Bueno, pues desde Cambium nos recomiendan trabajar con esta marca. Hombre, nosotros tenemos nuestras antenas y todos los paneles, ya veis que vienen aquí, pero para poder tener una diversidad mayor de opciones, pues ponemos los equipos conectorizados, que este, por ejemplo, es el 2x2, que podemos reutilizar las antenas que desde el punto de vista radio siguen siendo válidas, la del 2000 que usábamos para el 3000L, la podemos utilizar con el 4500L, ¿de acuerdo? Porque es una antena básica de 2x2. Importantísimo, por favor, queridos operadores, revisar el rango de frecuencia de vuestra antena cuando lo pongáis con nuestros equipos. Cierto es que la regulación española tiene un límite de frecuencia, pero nuestros equipos tienen un rango de frecuencia superior y a veces queremos utilizar esas frecuencias.
Me ha pasado que han puesto unas antenas que tienen nombres muy rimbombantes, que parecen que son la pera, pero no llegan a esta frecuencia. Y entonces cuando lo ponemos en automático, el equipo que va a ser, ahí no hay ruido, porque la antena no escucha. Y entonces este equipo no funciona. Hablando de incompatibilidades, un poco lo que decías, Alejandra, ¿vale? Entonces, ojito con esto cuando pongamos antenas externas a nuestros equipos, ¿de acuerdo? Este equipo es más pequeñito, más modesto, a lo mejor para una solución de menor densidad, 2x2, de nuevo puede ser 1024 QAM y va a tener pues también un puerto de fibra. Del punto de vista de suscriptores, de hecho llevamos tiempo, esto ya lo tenemos tiempo en el mercado, incluso tenemos varios clientes que utilizan estos equipos, que es el Force 425 y el Force 400, como radioenlace punto a punto de muy alta calidad. Hablaba la semana pasada con un operador y me regañaba, me decía, jo, Maurice, ¿por qué no hacéis más ruido con estos equipos que son la caña? Pero me lo decía así, no me lo estoy inventando, me decía, estos equipos son la pera. Mira, yo he sustituido equipos de otro fabricante que no iban no sé qué, he puesto estos radioenlaces y se acabaron todos mis problemas. O sea, un poco para que lo veáis, ¿no? Es un equipo para nosotros de gama relativamente baja, obviamente nos puede hacer un 1024 QAM, son IP67, tienen puerto de fibra, tienen un ancho de frecuencias muy grande y nos puede dar un enlace de 1 gigabit por segundo. Lo podéis diseñar con Link Planner. Oye, que no, porque esta antena que necesito más, mira, tienes el Force 400C, que lo que hemos hecho es quitarle la antena parabólica incluida y le hemos puesto los conectores. No funciona el TwistPort de RF Elements porque este es un pelín más grande, pero podéis poner cualquier antena conectorizada con conectores RP-SMA y listo, ¿de acuerdo? Y podéis tener vuestro enlace, vuestro radioenlace interesante. De hecho, Oscar, no sé si lo llegaste a preparar, tenía un laboratorio pendiente que tenemos unas pruebas por hacer y no sé si lo lograste montar. La prueba de 1 giga, la tengo a medias. Eso es, ¿vale? Vamos a lanzar junto con el 4500 una serie de clientes de suscriptores que es el 4525 o 4525. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa estos números? Me parece así como sacaba una película. Pues 4 es la generación, la cuarta generación. 5 la banda de frecuencia en la que trabaja, 5 GHz, y 25 la ganancia de la antena. ¿De acuerdo? Entonces, estas son unas parábolas de 25 dB de ganancia que se utilizan como módulo de suscriptor. También me pueden hacer un radioenlace, pero este está un poquito más limitado en cuanto a CPU, etcétera, y lo pensamos más a suscriptores. De hecho, el 4525L está pensado para nuestro entorno. Es más costo eficiente respecto a la solución americana. La solución americana necesita un filtro adicional. Entonces, por eso está el 4525 y el 4525L. 28 dBm de PIRE, 13 vatios de consumo de potencia, alimentación con 30 voltios pasivo, ojo con esto. Y aquí sí es verdad que no tiene puerto de fibra. Normalmente cuando empezamos a quitar cosas en los equipos, pues los hacemos más económicos. ¿De acuerdo? Va. Viéndolos en contraposición, habíamos hablado de la serie 3000, el Micropop que es Omni, el 3000L que le puedo poner cualquier antena. Este tiene el tamaño perfecto para encajar con el adaptador TwistPort de RF Elements, con lo cual a este le podéis poner antenas de RF Elements. Y el 3000 que es 4x4, que podéis utilizar nuestro panel que es 4x4, etcétera, y tiene todas las funcionalidades. El nuevo, el 4500, lo tenéis aquí, que nos está haciendo OFDMA, que esto también es una aportación que nos hace la tecnología 11AX, y nos hace beamforming también de bajada. ¿Vale? No sé si van saliendo preguntas. Suscriptores para aburrir. Desde 13 dB de ganancia, 16 dB de ganancia, 19 IP55 o 19 IP67, 25, estos son 11AC, ojo. Y si nada de eso nos vale, tenemos el 300 conectorizado. Es decir, que yo a este le puedo colocar el adaptador TwistPort y ahí le pongo la antena que yo quiera. La antena que yo quiera. Con lo cual hemos visto suscriptores, APs y todo esto de la gama de PMP que están disponibles. Todo lo que es la gama 3000 es una solución completamente madura. El 4500 lo estaremos lanzando, como os he dicho, a inicios del año que viene.
Haremos más ruido, haremos otros webinars, haremos otras presentaciones más al detalle, pero queríamos mostraros un poco hacia dónde estamos. ¿Hay dudas sobre esta parte, Alejandra, que estás viendo ahí el chat? ¿No? En paralelo, y como os comentaba, en el siglo pasado estábamos desarrollando las soluciones de Canopy, y ahorita no estamos en la cuarta, sino en la quinta generación, y es una solución, es nuestro buque insignia, es la solución de alto rendimiento con sectores que dan una capacidad mayor a 1 gigabit por segundo, pero te estoy hablando de hace tiempo, ¿de acuerdo? Es una plataforma que está en constante evolución y hay una parte importante que creo que está por ahí, que es que la radio es definible por software. Quiero decir, estos equipos de la gama 450 o la gama Canopy no tienen chip Wi-Fi, aunque trabajan en la misma banda de 5 GHz, y vamos a ver ahorita un poquito el detalle, no tienen un chip Wi-Fi. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite hacer modificaciones en la parte radio a nuestro antojo, porque la radio es diseñada por nosotros, ¿de acuerdo? Y esto que nos permite hacer una evolución constante de la plataforma. Y esto lo han vivido nuestros clientes de primera mano y lo han agradecido enormemente. Es más, un cliente que ha comprado esta solución hará, no me quiero columpiar, pero hará 5 años, con los mismos suscriptores, sin ir a visitar al cliente ni nada, con una actualización de software empieza a dar más rendimiento, empieza a dar más capacidad, empieza a dar más opciones de calidad al cliente. No vamos a entrar en el detalle técnico. Hace 5 años lanzamos el Medusa, que está en la gama de 4500, que aporta el multi-user MIMO masivo. Hace 5 años de esto ni se hablaba. Ahorita todo el mundo habla del multi-user MIMO masivo, que nos ofrecía esas capacidades mucho más grandes con poca línea de vista o con línea de vista, ¿vale? Hemos hablado de las radios definibles por software. Incluye, de hecho, este fue la solución que empezó con la sincronización por GPS para hacer todo lo que hablamos en EPMP, es decir, la reutilización de frecuencia, las frecuencias más cercanas, etcétera, y también para dar mucha más capacidad, ¿vale? La gama antigua del 450 llegaba a 256 QAM, con lo cual similar al Wi-Fi, pero con un rendimiento un poco superior. Éramos más eficientes a nivel Mac, ¿de acuerdo? Y lo que estamos haciendo es añadir capacidades. Ahorita tenemos un plan que es un 30 más 30 más 30, en la que un cliente activo simplemente con actualizaciones de software, casi todo actualizaciones de software, va a tener un 30% más de rendimiento en su red. Hablando un poco de lo que son los equipos de cabecera o los APs, a día de hoy tenemos el 450i, que por algún motivo no está en modo conectorizado. Este que está aquí es el integrado, es decir, la antena va pegada de la radio. Y está también en modo conectorizado, con lo cual yo le puedo poner una antena externa. El 450 es antiguo, ya de él no hablamos, de hecho este es una plataforma un poco antigua, aunque las modulaciones son las mismas, a nivel de CPU está limitado. Y hemos sacado unos que los llamamos micropop. La idea del micropop es esto, que tú tienes una zona de sombra o una zona en la que quieres investigar cómo es el mercado y entonces pones un micropop, bien sea omnidireccional, de 360 grados, lo dicho, 2 kilómetros, más o menos así, o un sectorial de 90 grados. Que no te vale ninguno de estos dos, tienes uno conectorizado, le pones la antena que tú quieras y si no me equivoco, aquí también vale el adaptador Twisport. Creo que sí. ¿Vale? Boris, tenemos preguntita. Dígamelo. Nos preguntan, ¿merece la pena invertir en esta plataforma en lugar de ir actualizando los radios en frecuencia de 5 GHz a 60 GHz, etcétera? Además de con la sustitución de los SM que requiere, etcétera. A ver, las soluciones de 60 gigas son sustancialmente distintas a las soluciones de 5 gigas. Me explico. Cierto es que son soluciones de multipunto, pero veíamos en una de las primeras transparencias las distancias. Es decir, si tú tienes una hoja de ruta para llegar a tus clientes con 60 gigas, eso tiene un plan de diseño importante. O sea, tú no vas a quitar un equipo en 5 GHz y poner uno de 60 GHz y pretender dar más servicio, porque los alcances son radicalmente distintos. Otra cosa es que tú digas, no, yo voy a ir a esta urbanización con una solución de 60 gigas, que a ver si nos da tiempo de hablar a día de hoy,
puedo hacer un despliegue de 60 gigas, dar 1 gigabit por segundo a los clientes y ya a esa zona no le doy servicio con 5 gigas. Son soluciones distintas. La evolución en grandes distancias viene por añadir más multi-user MIMO, es decir, hacerlo más masivo, aunque creo que en la plataforma 450 hemos tomado la decisión de llevarlo a mantenerlo en 14, no sé si le van a llevar a 20, pero también aumentando las modulaciones. E ir a la banda de 6 GHz que también está previsto en nuestra solución. ¿De acuerdo? Entonces, las soluciones 60 gigas, sí, las tenemos, las podemos ofrecer, pero yo no la veo como una sustitución 1 a 1, digamos, de una solución de 5 GHz. ¿De acuerdo? Y si queréis podemos entrar un poquito más en el detalle. Hablamos... ¿Hay más preguntas, Alejandra? No. No. Del 450M hemos bueno, dicho... perdón, sí, nos ha puntualizado, disculpa, es que acaba de entrar. Se refiere a la solución de CN Medusa con la actualización del chip por Wi-Fi, es decir, hasta ahora actualizamos rendimiento con la sustitución de hardware, pero con esta solución que nos estabas comentando ¿Sí? de actualización por software, sí se puede... Vale, entonces, ok. Lo voy a explicar porque está claro que no me he explicado lo suficientemente bien que yo creía o he asumido ciertas cosas. La radio es definible por software, la frecuencia no. Quiero decir, el equipo viene con unos filtros, la radio es capaz de trabajar en ciertas frecuencias y es capaz de hacer ciertas modulaciones. ¿De acuerdo? Es decir, una radio de hace 5 años, yo no le puedo cambiar la modulación de 256 a 1024. Porque es un cambio sustancial de plataforma. ¿De acuerdo? Cuando yo digo que es definible por software, es que yo puedo cambiar la manera en la que yo trabajo la trama. ¿De acuerdo? O cómo lo trabajo a nivel 2. O cómo yo hago, por ejemplo, de un equipo que es 450i, que al principio no se preveía hacer nada de beamforming, el mismo suscriptor que tenía yo ahí antiguo, lo actualizo por software, cambio la cabecera, cambio el hardware de la cabecera y automáticamente yo tengo multi-user MIMO. Sigo teniendo mis 256 QAM y yo puedo hablar con múltiples clientes a la vez. Velocidad individual del cliente no va a mejorar porque sigue siendo un 256 QAM. Lo que voy a modificar es el agregado a nivel de cabecera. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un poco a dónde vamos, cuál es la hoja de ruta, porque hablamos de para hoy y para mañana en la banda de 6 GHz. ¿De acuerdo? Y espero que haberlo aclarado. Ok, sí, ahora debe ser que sí. Vale. A nivel de suscriptor tenemos varios, ¿vale? Tenemos el 450i tanto conectorizado como integrado. Que estos, digamos, para mí son unos equipos un poco de gama alta, ¿de acuerdo? Aunque hacen de suscriptor, son unos equipos muy potentes y además tienen un puerto Ethernet de salida con PoE. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues que yo tenga un radioenlace o yo tengo un suscriptor y puedo colgar una cámara o puedo colgar un Wi-Fi directamente de él. ¿De acuerdo? Tenemos los buque insignia, que son los 450B, tanto de media ganancia 16 como de alta ganancia de 25. Y tenemos el 450B conectorizado, de nuevo, que es compatible con el TwiSport de RF Elements. En el pasado teníamos una antena reflectora con el suscriptor y lo que hemos hecho es hacer uno retro para que estos clientes antiguos simplemente quitaran la radio de este suscriptor, mantuvieran todo el elemento montante y cambiando la radio pues tienes mayores prestaciones. ¿De acuerdo? Simplemente un poco para que lo veáis. No voy a entrar en el detalle aquí, lo dejo solo como información técnica de lo que es el 450i. Lo que lo estáis viendo en reproducción podéis pausar y ver los detalles si queréis. El 450M aporta muchísimas opciones, sobre todo en entornos de muy altas interferencias, ¿sí? Voy a gastar un tiempito en el 450M, aunque posiblemente nos pasemos de tiempo. Nos permite dar capacidades de un agregado de 400 MB con un canal de 20 MHz. Es decir, yo puedo dar un agregado muy importante. Insisto, el cliente va a seguir siendo un 2x2 256 QAM con 20 MHz. Su velocidad de descarga va a ser limitada, entre comillas. Yo puedo utilizar 30 o utilizar 40 MHz de ancho de canal.
Protegemos la inversión, que era lo que os decía, simplemente con actualizaciones, ¿de acuerdo? Tenemos, al tener un arreglo de antenas de 14x14 dentro del equipo, es una única instalación con los puertos, y este también tiene puerto SFP de 1 giga. Nos permite hacer el beamforming de subida. Sustancialmente el equipo va a hacer un arreglo de antenas para hablar con mi cliente, y ese arreglo de antenas lo que va a hacer es bloquear el ruido que hay en otros lugares, con lo cual yo mejoro la calidad de mi cliente. Y eso también mejora la sensibilidad, es decir, es como que yo me pusiera una trompetita en mi oído y voy a escuchar a mi cliente. Entonces yo voy a mejorar esa escucha o esa información de subida, que es donde tenemos más información. Como nuestra gente de desarrollo es muy espabilada y las radios son definibles por software, estamos desarrollando una funcionalidad para el Medusa para, ojo, cancelar las interferencias, eliminar las interferencias. Y tú dirás, bueno, a ver, Maurice, si la interferencia está ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a ir a meter un tiro? ¿O vas a ir ahí y le vas a quitar el cable? No. Lo que vamos a hacer es, con esta funcionalidad de arreglo de antenas, lo que vamos a hacer es escuchar todas las informaciones que nos llegan, incluida la de nuestro cliente, y vamos de manera digital, borrar el ruido, de manera de que nos vamos a centrar en nuestro cliente, ¿sí? Es como que tuviéramos varios oídos, somos capaces de aislar el ruido de la información real y cancelamos el ruido de la información real. Y esto nos permite mejorar muchísimo la modulación y no solo mejorar la parte de subida, sino que va a permitir al operador hacer que ese AP ya no trabaje en un canal de 20 MHz, sino a lo mejor aventurarse a meterse en una zona más interferida y decir, pues ala, porque yo puedo, canal de 40 MHz. No me dais miedo con vuestras interferencias, ¿vale? Esto va con un tema de licencias, va por encima, y ahorita estamos haciendo betas. Tenemos clientes aquí en la región que se están apuntando a hacerlo, y yo creo que va a ser muy importante, ¿de acuerdo? No nos quedamos ahí, y buenísima la pregunta que tenían sobre la parte de 6 gigas. Viene la 5ª generación de Canopy, y de ahí la V en números romanos, ya sabéis que es el 5. Y aquí es donde vamos a juntar las 2 generaciones. Aquí vamos a hacer algo un poco curioso. El equipo es capaz de trabajar en todo el rango de frecuencias, ¿de acuerdo? No es como en EPMP, que tenemos uno de 5 y uno de 6. Un único equipo va a trabajar en 5 y en 6, ¿de acuerdo? Y se pueden hacer muchas cosas. Como tenemos las radios definibles por software, lo que podemos hacer, bueno, obviamente tiene un MIMO de 4x4 con una antena incorporada de 90 grados. No sé si hay uno conectorizado, me quiere sonar que sí, no estoy seguro. Pero el problema va a ser conseguir una antena de este rango, ¿no? Va a ser compatible con todas las generaciones de 450. Esto es lo más importante. Aquí somos bastante torpes, o buenos, depende cómo lo veas, porque no vamos a hacer que el cliente vaya a sustituir su 450 en casa del suscriptor. Obviamente ese cliente va a seguir trabajando en 5 GHz, ¿de acuerdo? Pero me puede dar una capacidad agregada en la banda de 6 GHz o en la agregación de portadoras. Es decir, yo lo voy a poder poner en modo dual, en donde voy a tener 2 canales en 5 GHz, ¿de acuerdo? Para dar servicio. Entonces, es una plataforma bastante interesante. No va a ser multi-user MIMO masivo en las primeras generaciones. Ya para el año 2025 estamos pensando en tener la versión Medusa de esto, ¿de acuerdo? Pero un poco para que os quedéis aquí. Este equipo sí que va a ser 1024 QAM, con lo cual tenemos mayores rendimientos. De ahí que con un equipo, si lo veis, un 4x4, estamos ofreciendo 1,5 gigabits por segundo de capacidad agregada, que está muy bien. Está muy bien, ¿de acuerdo? El suscriptor que va a acompañar aquí, y veis ahí un poco la hoja de ruta, que es para finales del 23, que lo va a acompañar, tiene 2 portadoras de 100 MHz, con lo cual el suscriptor me puede hacer 1,5 gigabits por segundo, con lo cual estamos hablando que podemos hacer multipunto en banda de 5 GHz a 1,5 gigabits por segundo, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, que puede ser interesante. Y de nuevo, ahorita empieza a ser estándar, al momento en que superamos el gigabit por segundo, en vez de poner un puerto cobre de 10, estamos poniendo un puerto SFP de 10 gigas. Con lo cual ahí pones el transceiver, etc. No olvidéis
la garantía de 3 años para todos los equipos de exteriores, que viene de serie, viene estándar de parte nuestra, más allá del soporte 24/7 y el soporte local de Instant Byte de Oscar y mío en la región, ¿vale? Y quería gastar un tiempecito también en hablar de lo que es el CN Archer. Creo que no nos va a dar mucho tiempo de hablar de la solución de 60 gigas. A lo mejor podemos plantearlo Y, para una... y esa solución no podríamos, aunque sea, hacer una visión Sí, superficial, sí, aunque sea un poco rápida. Es que sí, es creemos que es uno de lo los haremos. productos más importantes. Vale, me voy a abusar de la confianza de todos los presentes y nos extendemos en tiempo. ¿Vale? Gracias, Alejandra. ¿Qué es el CN Archer? El CN Archer es una aplicación. Es una aplicación para el móvil. ¿De acuerdo? Está disponible en iOS y en Android, con lo cual ahí lo tenéis. Y lo que nos permite como instalador es ser más felices, es ser más eficientes, terminar mi instalación antes. Ya yo no tengo que usar un ordenador, abrir la pantalla, conectarme, no sé qué, el cable, estoy en una azotea, me pega el sol, no veo la pantalla, ¿no? O necesito 2 personas, ¿no? Uno moviendo la parábola y el otro a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, quieto, quieto, quieto. Estas cosas que pasan. Seguro que hay unos por ahí detrás riéndose, pero vamos, es el día a día. La idea de aquí es que yo pueda preconfigurar todos los parámetros. Es decir, que en la propia aplicación yo puedo mandar la configuración directamente a la radio del suscriptor, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar en la alineación. Imaginaros que yo el móvil, pues yo qué sé, le pongo un magneto, lo pongo en la torreta o lo tengo en la mano y con la otra mano voy alineando, ¿sí? Podría hacerlo, ¿de acuerdo? Con lo cual es mucho más rápido. Nos permite hacer la actualización de software de la radio. Entonces, a lo mejor si es un equipo que no ha pasado y no quiero que pase por el almacén, que de hecho está por aquí abajo en la preconfiguración en el almacén, lo puedo actualizar directamente desde el móvil. Es decir, desde el móvil yo voy a hacer la actualización. Aquí el autocorrector me ha jugado una mala pasada y la configuración completa del suscriptor, es decir, darlo de alta, configurarlo, etcétera. Y además hacer un test de rendimiento. Entonces, desde el propio teléfono, yo le puedo decir al equipo que haga un test de rendimiento, no de mi móvil, sino de la radio, ¿de acuerdo? Más allá de esto, nos permite hacer también un informe de la instalación. Yo tengo el móvil, le puedo tomar fotos, voy a tener los resultados de las medidas, voy a tomar la configuración, voy a tomar estaba por ahí, una captura de cómo quedó instalado, ¿de acuerdo? Y vamos a ser mucho más eficientes. Está ahí disponible. Hay un detalle, y esto lo digo para que no haya sorpresas, o cómo lo posicionamos nosotros, ¿no? Si yo tengo una cuadrilla de instalación, normalmente son 2 personas, uno instala la parte exterior, el otro estará pasando el cable, poniendo el router en casa del cliente, etcétera. Para el momento en que se está instalando el cliente, a lo mejor no hay alimentación en el suscriptor, pero hay unos equipos que hacen en Italia de una empresa que se llama Geva, no hago publicidad, no gano nada por ello, que son como unas baterías de móvil, pero que por un lado dan PoE, es decir, pueden alimentar la radio, y por otro lado dan Wi-Fi. Entonces yo conecto mi móvil a la Wi-Fi del cacharrín él se conecta por Ethernet y alimenta el suscriptor y ya lo hago todo de manera autónoma. ¿Vale? Un poco para que lo sepáis. Suscripciones. En el CN Maestro tenemos la versión gratuita, que muchos operadores están contentos con la versión gratuita, pero trabajamos primero, en dar mayor calidad, y segundo, en dar más funcionalidades en la versión de suscripción. ¿De acuerdo? Entonces, con el CN Maestro X tenemos el autoaprovisionamiento. Cuando lo tenemos on-premise, podemos decirle incluso que en el momento que el dispositivo se conecte, lo preconfigure, ¿de acuerdo? Automáticamente. O también hacerlo a través del Link Planner Online. Esto va a venir a futuro a lo largo del 2024, ¿de acuerdo? Pero nos va a permitir hacer esto. Nos va a dar el assist, es decir, nos va a hacer una valoración de las configuraciones que tenemos en nuestra red
y las vulnerabilidades que tengan ellas. Óscar, no sé si tienes algún punto que añadir sobre esta Sí, parte. bueno, es lo que tú has comentado, ver en un panel único los problemas que pueden tener todos los dispositivos. Eso es. Entonces, desde ahí mismo puedes ver rápido si en algún sitio hay alguna vulnerabilidad y no solo verla, sino que también te guía y te dice cómo llegar a través del panel para llegar a cambiar ese problema que tenga. A veces vamos al tran, perdonadme, y nos encontramos operadores que llega un cliente y se la lía. Y entonces, aunque la responsabilidad no es nuestra, pues nos dice, ostras, pero yo no sabía que esta configuración era vulnerable. Pues lo que pretendemos con esto es hacerte ver la configuración que tienes en tu red que es vulnerable. Pues cosas sencillas. El SNMP lo tienes habilitado y con la contraseña por defecto. O tienes la contraseña por defecto en los suscriptores. O tienes habilitado el Telnet. Pues este tipo de Buenas cosas. prácticas. Eso es. Y obviamente el CNMaestro X también te permite añadir lo que es el Cambium Care Pro. Lo que vamos a hacer también en futuras versiones de CNMaestro es incluir el reporte de instalación del CNArcher, es decir, desde el CNArcher, todo lo que yo haga en la instalación me lo va a cargar en el CNMaestro. Entonces, cuánto es el rendimiento que tuvo, las coordenadas de la instalación, las fotos de la instalación, todo eso va a quedar grabado en el CNMaestro, ¿no? Que es nuestra plataforma. Hemos cambiado el modelo de licenciamiento y no sé por qué me hace esto el PowerPoint, perdonadme. Hemos oído a nuestros queridos operadores y ya no cobramos suscripción para los suscriptores. A partir de la versión 4.1 o la 4.0 que lanzamos hace un par de meses, los suscriptores van sin licenciamiento, es decir, son gratuitos, y solo vamos a licenciar los APs. ¿De acuerdo? De hecho, aquí, si no me equivoco, lo Sí, esto es hemos sacado resaltado. del Eso CNMaestro mismo. Eso es, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque el modelo económico de cara a repercutirlo o etcétera, porque siempre tenía el contra, ¿no? Dices, oye, pero es que yo no le puedo repercutir a un cliente que me paga poquito la licencia del CNMaestro. Aquí, bueno, no pasa nada, lo hemos oído y ahorita solo vamos a cobrar la licencia de suscripción, si queréis, en los puntos de acceso, ¿de acuerdo? Y esto también cuando yo configuro 2 suscriptores en modo punto a punto, también va a ser gratuito. ¿De acuerdo? Otra cosa que hemos escuchado, y esto va a venir en la versión de CNMaestro futura, es hacer el análisis de espectro en los sectores y en los suscriptores. Entonces, como eso afecta el servicio en algunas plataformas, por ejemplo en 450, y además yo lo tengo que ver, tengo que hacer mi estudio, etcétera. La idea de aquí es que yo pueda programar ese análisis de espectro para que se haga en una hora de bajo tráfico. Lo hago en el AP, lo hago en los suscriptores. Yo estoy durmiendo tranquilamente y en la mañana lo que voy a hacer es ir a mi CNMaestro y ver el resultado de ese análisis de espectro. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo ver no solo lo que ve el AP, sino lo que ve también el suscriptor. Y además, pues nos va a permitir activar unas alarmas cuando una AP esté por encima del ruido. ¿Qué más nos va a aportar el CNMaestro? Interferencias en el sector. Es decir, que él va a identificar que hay dos sectores. Esto está un poco exagerado. Que hayan dos sectores que apuntan al mismo sitio con la misma frecuencia es un poco exagerado y esto sí es verdad que es un problema, pero nos lo va a resaltar. Pero también nos va a decir cuáles son los APs dentro de mi mapa que tienen la misma frecuencia. Y de una manera gráfica muy fácil yo voy a poder ver esto. Esto, pues obviamente parte de la premisa de que hemos configurado la orientación y las coordenadas GPS de cada uno de los dispositivos. No sé si hay dudas respecto de esto, Alejandra. No, no tenemos nada. Y como me pedías que hiciéramos algo Al menos de... un breve repaso, alguna Sí, explicación, aunque sea breve. No quiero robar mucho tiempo, pero como en el webinar comentábamos todas las familias que se iban a ver, me parece un poco correcto. injusto no repasarlas. Bien, perfecto. Aunque estamos hablando de conexiones ya por encima de 1 gigabit en entornos de 5 gigahercios, siguen siendo unas bandas libres, siguen siendo unas bandas que la gente utiliza mucho y que no están exentas de interferencias y que a lo mejor para llegar a esos rendimientos necesitamos unos anchos de canal muy grandes.
hemos diseñado una solución en 60 GHz para multigigabit para estos proveedores para que puedan competir con la fibra. ¿De acuerdo? Competir con la fibra, competir con el DOCSIS, competir con el VDSL, XDSL, que a veces está por ahí. Y además atacar estos efectos económicos de los despliegues de fibra. Aunque yo últimamente veo muchas barbaridades por ahí, el objetivo aquí es evitar hacer zanjas, pedir permiso a los ayuntamientos, todo lo que aquello conlleva, ¿de acuerdo? Y superar o tener una alternativa a estos problemas que hay en 5 GHz. Por cierto que no lo comenté, perdonadme, mejor dicho, sí que lo comenté. 6 GHz no está disponible en Europa. No se puede Sí. utilizar. Se está trabajando en poderlo liberar. Exteriores, Tiene sí. sus implicaciones técnicas, no de nosotros, sino de ellos. Tenemos la ventaja aquí regionalmente de que en Estados Unidos van mucho más avanzados que nosotros, con lo cual nosotros desarrollamos en 6 GHz en Estados Unidos, de manera que cuando nos los liberen aquí va a ser un producto súper probado, testado, madurado. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Nada, poder llegar a esos entornos donde de otra manera sería difícil. Se me antoja en los polígonos industriales, hubo proyectos de fibrar, llegaron ahí, se puso la fibra en la cabecita y ya el proyecto no tenía sentido. Pues podemos recuperar ese proyecto, recuperar esa fibra que no tiene alcance a todo el polígono o a toda la urbanización y hacer despliegues con 60 gigas, ¿no? ¿Aquí qué hay? Aquí hay que ver un par de cositas. Lo bueno y lo malo de 60 GHz, ¿no? El 60 gigas está libre. En España es libre de uso y lo podemos utilizar. En algunos lugares está ligeramente licenciado. Es un amplio espectro. Yo cuando hacíamos presentaciones de esto decía que nos han dado 12 gigahercios de espectro cuando hemos vivido toda la eternidad hasta hace muy poco con 12 gigahercios, ¿no? O sea, un poco para que lo veamos en perspectiva, ¿no? Tiene una longitud de onda muy pequeña, con lo cual los equipos son muy, muy, muy pequeñitos. El tamaño de la palma de mi mano es uno de los suscriptores. El AP que tiene beamforming y tiene 2 sectores es pues no más grande que esto, etcétera. Sigue las propiedades ópticas, es decir, obviamente es una comunicación de radio que tiene la zona de Fresnel, pero al estar en una frecuencia tan alta, la zona de Fresnel es como de 3 centímetros. Entonces, creo que son 10 centímetros. Exagerado, pero 10 centímetros. Entonces, es prácticamente, si lo veo, la zona de Fresnel no va a estar afectada, ¿no? Y nos permite una reutilización de canales muy agresiva. Es decir, yo puedo volver a utilizar el canal que utilicé a poca distancia. ¿Por qué? Porque está la parte de los inconvenientes. Todo tiene su parte. 60 GHz, aquí lo ponemos un poco ligero, ¿no? Necesita mucha línea de vista, line of sight. No, es obligatorio tener línea de vista. O sea, si aquí veis que necesita mucha... No, necesitamos tener línea de vista. El alcance es reducido debido a que es la frecuencia de resonancia del oxígeno, de ahí que sea libre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno actúa un poco como una pared, como un muro, ¿de acuerdo? El alcance típico utilizando beamforming, pues está eso, dependiendo del suscriptor, 100, 350 metros, 500 metros, ¿de acuerdo? Si yo utilizo antenas directivas de muy alta ganancia, y estoy hablando de 44 dB de ganancia, podemos llegar a hacer enlaces de 1,5, 2 kilómetros de punto a punto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que permite nuestra solución de 60 GHz? Porque está basado en el estándar 802.11 AY, nos permite hacer varios saltos para alargar este alcance. Entonces, pensar de que haríamos una especie de red mallada con distintos, nosotros lo llamamos nodo de distribución. Cada nodo de distribución nos puede dar un alcance de cobertura de lo que decíamos, 100, 200, 300 metros. A esta distancia colocamos otro y vamos encadenando suscriptores. La tecnología no lo permite, más bien nos promueve a hacer esto, ¿de acuerdo? Y esta es la diferencia de nuestra solución de CNWave, que está basada en 802.11 AY, ¿vale? Nos permite hacer TDD de base comparado con el Request to Send y Clear to Send que vienen en otras tecnologías de 60 GHz. ¿Y esto en qué se traduce?
en lo que hemos estado desarrollando durante muchos años en Canopy y en EPMP, que podemos hacer TDD y que los clientes no sufran de una degradación del rendimiento debido a las colisiones, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo que nos permite es mantener una alta eficiencia espectral, nos permite con la sincronización que viene aquí abajo utilizar un único canal para toda la red, con lo cual yo puedo hacer un despliegue en todo el tenemos solo 4 canales. Cuidado con eso, solo hay 4 canales. Y yo puedo utilizar un único canal para hacer todo el despliegue, ¿de acuerdo? Que nos da muchísima capacidad. En un canal yo puedo tener un agregado de, a ver si no me columpio, un agregado de 4 gigabits por segundo. 3,6 es el número mágico, ¿de acuerdo? Con 2 canales que los puedo juntar, que se hace el bonding, 2 canales contiguos, yo puedo tener el doble, pues eso, si tenía 3,6, pues 7 gigabits por segundo, 7,5 gigabits por segundo, ¿de acuerdo? Podemos hacer channel bonding. Las tecnologías en 11AD no pueden hacer channel bonding, ¿vale? Y esto duplica el rendimiento. El enrutamiento mesh viene de serie, es decir, no es un apaño, no es una cosa que le pusimos encima como se hace con la Wi-Fi. Está diseñado utilizando protocolos de enrutamiento de IPv6. De hecho, toda la plataforma está diseñada en IPv6. Con lo cual las latencias son mínimas. El reenrutamiento de paquetes en caso de problemas es automático, ¿de acuerdo? Con lo cual promovemos que tengas caminos redundantes y vamos a minimizar las latencias, ¿de acuerdo? Equipos, aquí me falta uno, que es el V2000, pero bueno, os cuento. El V5000 es un nodo de distribución, ¿por qué? Porque tiene 2 sectores de 140 grados, con lo cual podemos dar 270 grados, 280 grados de cobertura. Y luego él se puede conectar con múltiples V5000, es decir, puedes tener varios nodos de distribución encadenados. Y luego lo que serían los nodos de clientes. Tenemos el 3000 y el 1000. Este 1000, como os digo, es del tamaño de mi mano, no exagero. Y la limitación de rendimiento viene por el puerto de red, que es de cobre, que es de 1 giga, ¿vale? De ahí que diga que tiene una capacidad de hasta 2 gigabits de agregado. 7,4 aquí cuando hacemos channel bonding con el V3000, porque este sí que tiene puerto de fibra de 10 GB. Y me vais a perdonar, pero el 2000 no está en esta presentación, pero es un equipo que viene intermedio. Obviamente con un alcance intermedio entre el 3000 y el 2000. Tiene puerto de cobre de 2,5, con lo cual puedes dar unos rendimientos interesantes. Y siempre las latencias, y esto lo resalto, que las latencias son súper bajas de un milisegundo y los rendimientos que son muy altos. ¿Okay? ¿Qué tipo de despliegues puedo hacer con CNWave? Pues múltiples. Puedo hacer wireless to the home, es decir, llevar inalámbrico a casa del cliente. Soluciones tipo las que hacemos PMP, punto multipunto, ¿de acuerdo? Puedo ofrecer wireless to the building. Cuando yo tengo estos rendimientos, yo puedo utilizar esos 7 gigabits por segundo que veíamos ahí de agregado, digamos 2 gigabits de agregado, y yo puedo hacer una distribución por fibra en un edificio. Entonces yo puedo ir saltando de edificio en edificio a través de las azoteas. Imaginaros el centro de cualquier ciudad, ¿vale? Y yo voy saltando de edificio en edificio y de ahí cableo con fibra, con lo cual no tengo esas, perdonadme, cochinadas de cables por la fachada, que de verdad que son bastante, que además están a la vista, están a la mano, lo pueden cortar y lo puedo hacer a través de las azoteas. Perdón, Star Wireless to the Building, Rooftop to Rooftop es lo que os acabo de comentar, es decir, ir saltando de azotea en azotea para distribuir a múltiples viviendas y de ahí cablear. Y tenemos clientes, tenemos operadores que esto lo están haciendo con tecnología de 60 GHz. Y también podemos hacer una extensión de la fibra. Pues seguramente os habéis encontrado un lugar de que tengo que llevar la fibra para el otro lado y no puedo, porque hay un alcalde que me la tiene aplicada, porque tengo que romper una autovía que es muy importante, porque no tengo las herramientas, porque lo que fuere, ¿vale? Entonces yo puedo hacer un radioenlace de muy alta capacidad, lo dicho, 1 kilómetro, 2 kilómetros, para llegar a estos alcances. No me quiero enrollar mucho con el tema técnico, pero estos son las latencias, y los que conocéis Microtik, esto lo habréis visto, no es capaz de medir la latencia. O sea, 0 milisegundos. El número mágico, si no me equivoco, son 700 microsegundos.
de latencia. Por cada salto, ¿vale? Obviamente cuando yo hago varios saltos y hago el tema mesh, pues obviamente voy a añadir latencia agregada, pero a cada salto, si yo le añado 1 milisegundo, ya puedo hacer 10 saltos que tengo 10 milisegundos, ¿no? Y si os fijáis aquí un poco el rendimiento, está dando 1 giga de rendimiento. Y estos son los números mágicos, ¿de acuerdo? A máxima modulación, pues me puede llegar con un solo canal 3,7 gigabits por segundo y con channel bonding, pues 7,5. Pero yo no necesito ir tan allá, yo puedo utilizar modulaciones muy moderadas, y de hecho si veis aquí son modulaciones muy moderadas y llegar a 1 gigabit por segundo. O sea que aquí no hay mayor cosa. Y aquí nos podemos extender en modo de despliegue, pues polígonos industriales, pues ahí lo veis, llegar a polígonos industriales. Temas de oficinas, campus universitarios, campus empresariales, también podemos hacer. Ciudades que están protegidas. Toledo es una ciudad donde no puedes hacer esas cochinadas, entonces te tienes que buscar la vida y esa gente quiere conectividad, pues ahí es un lugar donde se puede hacer este tipo de conexiones. Proveer servicio de SSTV. Tenemos, yo estuve, no eran equipos, bueno, habían equipos nuestros, pero yo estuve en Chicago Centro y era impresionante, o sea, cada báculo, cada farola era como un CPD pero vamos, que tenía de todo, tenía todas las frecuencias, tenía antenas, tenía cámaras, tenía wifi, tenía tal, tenía un montón de cosas en esos entornos, ¿no? Y esto es un poco lo que promovemos, ¿no? Y es ofrecer ese multigigabit de extremo a extremo, ¿vale? No me quiero extender más, pues ya estamos 20 minutos. No sé si hay preguntas sobre la parte de 60 gigas. No tenemos ninguna pregunta, pero como siempre os decimos, remitidnoslas si lo veis a posteriori a webinar@instantbyte.com. Vais a encontrar todas las direcciones en la descripción del vídeo. Esto para la gente que lo vea a futuro. Y como yo tampoco me quiero extender mucho, Maurice, simplemente comentar que el siguiente webinar que tenemos con vosotros es el 3 de noviembre, donde veremos el Quality of Experience. Este nuevo servicio que promete facilitar mucho los servicios, la experiencia también del cliente y lo último que será la facilidad de la puesta en marcha de los equipos de Cambium, que será el 17 de noviembre. Os invitamos a todos a que nos sigáis, a que nos planteéis todas las preguntas si ha llegado cualquier cuestión, que sepáis que os ofrecemos asesoramiento en todos vuestros proyectos, que Cambium tiene muchísimas promociones, muchísimos descuentos cuando os hacéis partners de Cambium. Y por mi parte ya estaría. Maurice. Daros las gracias, Alejandra, Raquel, Óscar, a todos los que habéis estado del otro lado de la llamada, a todos los que lo estáis viendo en grabación. Nos vemos en el siguiente webinar con Cambium. Venga, chicos. Chao. Venga. Adiós, adiós. Adiós.